me acabo de decir, estoy aquí. Usted puede hacer más hielo, se enfría más. Yo estoy aquí. ¿Usted tiene ron? Siempre me ha gustado el mojito, siempre. El mojito tiene que hacer una estatua. Sí, loco, porque si no vacío, ¿viste? Sí, yo se lo digo a los clientes. Y todo fue una suerte. Ponle un poquito de hielo. ¿De qué lado? Me da agua con se puso más a la vez así, se va a enfriar. Vamos a hacer una filmación por ahí, hacer. Agarrar. Todo eso está muy bonito. Y tengo que repetirlo porque no me llevé ninguna foto de acá. Gracias, gente. Ya estamos, malo. Gracias, papá. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a entrar al Hotel Nacional? Ahora yo te pongo en internet, mi socio. Y ya todas las locas alumnas mías dicen, ¿quién es ese, mi hermano? Uy, qué lindo el pelo. Y se vuelven locas. Son una... Yo lo que estoy filmando, ellas lo están escuchando ya. Ellos quieren cruzar ya, ¿no? Aquí esos tipos. A la primavera no quieren dependerse, mira. Me veo como estar cruzando para acá. ¿Qué pata ven? Yo lo tengo acá, papá. Ahí yo le metí el zoom. Hola, Cere. Hola. Tranquilo, mirando. Mirando, esperando que Vladimir venga. Decirle, habla de la machón ahí. Esperando que Vladimir venga a Cuba y me traiga aquí al Hotel Nacional. ¿A ti? ¿A quién más, Cere? ¿A quién más? Hay que traerle a mi mamá, a mi papá, a Marlene. Bueno, ya tú sabes, Cere. De a poquito, ¿eh? Él va a venir. Poco. Ten cuidado si no venimos todos los tres juntos en cualquier momento. Hasta eso. Porque estamos trabajando en base a eso, ¿viste? Seguro.